Okay, good afternoon, students. How are you? I hope you're okay. Espero que estén muy bien dentro de este nuevo sistema, ¿cierto? No me voy a cansar de repetírselos que ha sido nuevo para ustedes, como también para nosotros, los docentes, que a pesar de que pensábamos que lo sabíamos todo en tecnología, estábamos bastante equivocados. Así que bueno, chicos, tercero y medio. La clase que nosotros tuvimos el día 6, claro, el miércoles 6 de mayo, el PPT que vimos durante esa clase was about past simple tense, fue acerca del pasado simple. Yo también les dije que ese PPT yo lo subí automáticamente ese mismo día de clases, que tuvimos clase, lo subí al aula virtual para que ustedes tuvieran la opción de tenerlo como contenido dentro de su cuaderno de inglés, ¿ya? Yo sé que en el caso de ustedes no tienen taller, así que no, taller de inglés, así que no ha habido esa confusión de que de repente se me manden actividades que no corresponden a la asignatura, sino que en general he tenido muy buena acogida en relación a los trabajos, en general desde que empezó esta salida del colegio hasta la fecha. Y a ver, no voy a dar las respuestas, pero en general las actividades que se me han enviado han estado muy buenas, ¿ya? Eso me da a entender que lo que ustedes estuvieron estudiando o lo que vimos en clase quedó bastante claro, ¿ya? The past simple tense, el pasado simple, es como, valga la redundancia aunque lo diga, es el pasado más simple de todos los que hay, ¿ya? Entonces, lo primordial es que ustedes entiendan que el tiempo pasado simple es una actividad que se empezó y ya tuvo su término, ya tuvo una culminación, ¿ya? En este tiempo verbal, nosotros vamos a utilizar verbos regulares e irregulares. Aquí es lo que nos vamos a referir con verbos regulares. Son aquellos que su raíz no cambian, como yo les di en la clase del día miércoles, el ejemplo, por ejemplo, del verbo play, que es un verbo regular, que yo le puedo agregar la terminación ing y me queda en un tiempo continuo, yo le puedo agregar la s y me queda en un tiempo presente simple, pero en el caso del pasado simple, que es lo que estábamos viendo nosotros, los verbos regulares automáticamente ustedes le agregan la terminación ed al verbo y les va a quedar conjugado en un tiempo pasado, ¿ya? En el caso de los verbos irregulares, que son, yo creo que esa columna de tres, este listado de tres columnas que ustedes yo creo que lo ubican muy bien, la columna que, como dejamos en claro en clases, íbamos a utilizar iba a ser la columna del medio, que específicamente dice past simple, como en título, ¿ya? Esto quiere decir que en los verbos irregulares la raíz del verbo cambia completamente, ¿ya? Por ejemplo, si yo me tomo del verbo go, que es el verbo ir, en presente se dice go, en pasado se dice went, y en past participle se dice gone, ¿ok? Entonces es un verbo que para yo expresar tres tiempos diferentes lo voy a escribir de tres formas diferentes, ¿ya? A eso nos referimos cuando la raíz del verbo cambia completamente, por eso se llaman verbos irregulares, ¿ya? Entonces, en este tiempo verbal, ustedes tenían que hacer uso de una guía de aplicación en donde se les podían presentar verbos regulares así como irregulares. Entonces ustedes iban a tener que identificar dentro de esta guía de aplicación cuáles iban a ser los verbos que yo les iba a tener que agregar ed en el tema de las oraciones afirmativas, porque eso es un punto importante, que este cambio en el verbo, ya sea en utilizar la columna del medio cuando sean verbos irregulares y poner la terminación ed cuando sean verbos regulares, solamente se da en las oraciones afirmativas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pasamos a la pregunta y a la negación, vamos a utilizar el auxiliar did, ¿ya? Y cuando nosotros utilicemos el auxiliar did
En una negación vamos a utilizar el did más la palabrita en cuestión que es not, que es lo que automáticamente a mí me dice que una oración está en negativo. Cuando yo hago uso, ya sea en la negación o en la pregunta, del auxiliar did, ¿ya? O did not, o didn't, en el caso de la contracción, ¿cierto? La forma más cortita para decir did not, que yo siempre les he dicho a los alumnos que si para ustedes es más cómodo escribir did not en vez de escribir el didn't, ambas están correctas. Lo que pasa es que muchos alumnos con el tema del apóstrofe se complican un poco, pero ambas formas están correctas. Lo importante es que ustedes busquen la forma que se les haga más fácil, ¿ya? Entonces, cuando yo haga, por ejemplo, una negación utilizando el did más la palabrita not, no es necesario, ya por regla gramatical, que el verbo, ya sea regular o irregular, se conjugue en pasado. Automáticamente, como yo les dije en clases, en línea que tuvimos la semana pasada, ¿cierto? El verbo retrocede un tiempo. Aquí es lo que me voy a referir con que retrocede un tiempo. Si yo estoy haciendo una afirmación y estoy con la columna del medio y yo estoy haciendo una afirmación y yo estoy ocupando ya el auxiliar did, que es lo que me indica ya que estamos en pasado, el verbo retrocede un tiempo. Por ende, si yo digo que retrocede un tiempo, es que el verbo vuelve a su forma presente. Es decir, cuando ustedes lo utilicen el did, lo ocupen en la negación y en la pregunta, el verbo automáticamente vuelve a su forma presente, porque me pueden decir pasado dos veces, ¿ya? Entonces, y eso solamente ocurre, vuelvo a repetir para que no se les olvide, en la negación y en la pregunta, ¿ya? La única diferencia, ¿cuál va a ser entre la pregunta y la negación? Es que cuando yo pregunte, el auxiliar va a ir al comienzo y ya obviamente por una cosa lógica no voy a utilizar la palabrita not, porque el not es lo único que a mí me indica que estamos hablando de una negación y no de una pregunta, ¿ya? Y lo otro que también cambia es la estructura, que también es lo que vimos en clases. Y cuando yo estructuro una oración, por ejemplo, en negación, voy a partir con el sujeto, ¿cierto? Después viene el did más el not o didn't, en el caso de que a ustedes más les acomode, y de ahí viene el verbo y después el complemento. Pero cuando yo hago preguntas utilizando el tiempo pasado simple, ya no parto con el sujeto. Una pregunta jamás de los jamases, en cualquier tiempo que ustedes vean, va a partir con el sujeto, ya sea he, she, it, el que sea. Las preguntas siempre se parten con el auxiliar y en este caso de pasado simple el auxiliar es did. Por lo tanto, la pregunta en este tiempo verbal que vimos en clases, que es el past simple tense, vamos a partir con el did, después viene el sujeto que realiza la acción y el verbo, ¿cierto? Ya con el cambio que yo les había dicho, que retrocede un tiempo verbal y vuelve a su forma presente, y el complemento, ¿cierto? Y también les dije que en la gramática inglesa el question mark, que es el signo de pregunta, solamente se utiliza al final. No es como en la lengua española, que tenemos uno al comienzo y uno al final, ¿ya? Fuera de los verbos que ustedes les podían indicar, porque dentro de la guía había un texto donde yo les pedía que subrayaran las palabras que a ustedes les indicaban que es lo que estaba en pasado dentro del texto en cuestión, ¿cierto? Habían signal words, que fue como lo llamamos en clases, que son las palabras que en el fondo me dan alguna señal fuera del verbo, ¿ya? Y ahí tenemos adverbios de tiempo, pero que nos indican un pasado, como por ejemplo last summer, 2 years ago, dos años atrás, el verano pasado, el domingo pasado, etcétera. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, hasta el momento he recibido muy buenos trabajos, los felicito por eso. Pero en general, ustedes saben que tienen todos los canales
para haberme hecho saber sus dudas. Ustedes saben que tienen mi correo, ustedes saben que está también la página de Instagram que se creó que yo creé para los cursos que yo tengo a mi cargo, que vuelvo a repetir, van desde octavo a cuarto medio, ya, así que a contar de la próxima semana volvemos a las clases en línea. Sus profesores jefes van a ser los encargados de enviar los días que tienen, o sea, sus respectivos horarios. Así que eso, chiquillos, así que los felicito por esta entrega, porque yo sé que ustedes en tercero y cuarto medio, ustedes están en tercero, pero yo sé que tienen más carga de diferentes otras asignaturas como son sus electivos, entonces sé que es una carga un poco mayor que la que tienen los otros cursos, así que los felicito por su compromiso, por su responsabilidad y vamos, que tenemos que seguir para adelante, que no nos queda otra, que es lo que nos tocó, como dice mi Santa Madre, es lo que nos tocó y tenemos que enfrentarlo, así que a big kiss, un beso enorme, a huge hug, un abrazo enorme. Cuídense mucho. Y nada, pues, chiquillos, espero vernos pronto. No sé si tal vez nos vamos a poder saludar de la forma como nos saludábamos antes, etcétera, pero les mando un cariñoso saludo. Los extraño mucho, a pesar de que estuvimos solamente dos semanas en clases, pero se les extraña muchísimo. Así que un beso enorme and see you soon, ¿ok? Bye bye.